Bienvenidos a un nuevo video, soy Sebas de Plantas Colloc y hoy vamos a ver las 8 cosas que recomiendo no hacer con las plantas que tenemos en casa o que estamos por comprar o que acabamos de comprar. Pero antes los invito a que nos sigan en Instagram como Plantas Colloc y se suscriban al canal para estar atentos a las nuevas subidas que vamos a hacer semana tras semana. Este es un error muy común, y digo un error porque recomiendo que no lo hagan, ya que a veces sí compramos plantas o traemos plantas que tienen unas tierras que son bodoques, cascotes, que son durísimas y que no le hacen nada bien a nuestras plantas, pero es mejor traer una planta nueva a casa que se acostumbre al clima que le vamos a dar, y con esto me refiero a la luz, al riego que le vamos a dar, a la temperatura que hace en nuestra casa, a la humedad que hay en nuestra casa y demás, ya que si es muy distinto a las condiciones que tenía en donde estaba antes, la planta se va a estresar, y en ese estrés, además sumarle el estrés del trasplante, quizás está bueno esperar entre 10-15 días a que la planta se acostumbre y recién ahí hacerle un cambio de tierra. Cuando se compra una planta, lo ideal es no fertilizarla, ya que muchas veces quien nos las vende no nos dice si está fertilizada, si tiene fertilizante sólido de liberación progresiva y demás. Hasta incluso a veces ni siquiera ellos o ellas saben cuándo fertilizaron por última vez. Entonces lo ideal es no hacerlo, ya que podemos matar a nuestras plantas por sobrefertilización, ¿sí? A veces puede ser que le falten nutrientes, pero es mejor que tu planta esté, ya que vas a esperar 15 días para trasplantarla, espera 15 días más para fertilizarla y así te aseguras de que no le estás haciendo mal, ya que a veces, muchas veces, más es menos en este caso. Es mejor tener una planta sin fertilizar que darle una fertilización, siendo que quizás la tuvo hace 2 días y el viverista que te la vende quizás no sabe, porque no hay Plantas Colloc. Ahí metí el chivo. Bueno, este punto de el riego es muy importante. Hay una pregunta clásica que me hacen es: ¿cada cuántos días tengo que regar? ¿Tengo que regar una vez por semana? ¿Tengo que regar 3 veces por semana? ¿Una vez cada 2 meses? No importa. Eso va a depender de la luz que le estés dando a tu planta, ya que mientras más luz reciba, más va a trabajar esa planta y más va a absorber agua. Va a depender de la humedad que hay en tu ambiente, de la temperatura que hay en tu ambiente. Va a depender de la maceta en la que esté. Si ven el video anterior que hicimos acerca de qué maceta elegir para nuestras plantas, ahí se van a dar cuenta que si está en terracota no es lo mismo que si está en plástico. Entonces, lo ideal es siempre agarrar la planta, ¿sí? Y meterle el dedo y chequear. Si sienten que la tierra está húmeda es porque todavía no tienen que regar. Y cuando sientan que la superficie de la tierra, y también según la especie de la que se esté hablando, ¿no? Hay plantas que les gusta que su sustrato se seque por completo y otras que solo superficialmente. Entonces tienen que meter el dedo y hacer ese ejercicio con cada una de sus macetas, y sí, es la mejor manera. O si se compran un medidor de humedad también lo pueden chequear, pero bueno, es más barato con el dedo. Lo ideal es eso, regar e ir chequeando cuáles son las necesidades de riego de su planta, cada cuánto se seca esa tierra. Quizás lo ideal es ir anotándose. Por ejemplo, si hoy estoy regando este cactus de Navidad, lo anoto en un calendario. Entonces voy chequeando y cuando siento de vuelta que la tierra está seca, ahí vuelvo a regar y lo vuelvo a anotar. Entonces, también según la época del año, van a ir chequeando ustedes cada cuánto están regando esa planta, en invierno, en verano, en primavera, en otoño y etcétera. Bueno, este también es una especie de error muy común, que es poner las plantas a modo florero o a modo objeto. Y no, las plantas están vivas. Si bien son súper importantes para decorar una casa, un ambiente, una oficina, lo que sea, les recomiendo que primero piensen cuáles son las necesidades de sus plantas, cuáles son los límites dentro de esas necesidades. Hay plantas que viven muy bien en baja luz, pero no es el mejor ambiente para que prosperen. Tienen que decidir entonces si van a poner una planta en un ambiente con poca luz,
Si esa especie lo tolera, va a sobrevivir, pero tengan en cuenta que no va a crecer, o quizás lo va a hacer muy, pero muy lentamente. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, qué necesidad tienen sus plantas, y después buscarle el lugar acorde para que esa necesidad se cumpla, y después, por último, ver en qué lugar de su casa queda más estética, teniendo en cuenta esos parámetros. Este es otro error súper común, que es que compran una planta así chiquitita, esta es una peperomia, y la quieren poner en una maceta así gigante que no entra en la pantalla. Entonces, ese es un error, la verdad, porque un tamaño de maceta más grande no significa que tu planta va a ser más grande. A veces todo lo contrario, y es hasta contraproducente, porque poner una planta muy chiquita en una maceta grande trae un montón de desventajas. Si vos trasplantás una planta chiquita a un contenedor muy grande, lo que va a hacer tu planta es tender a generar raíces, porque le estás dando espacio, porque también al trasplantar lo que hacemos es incentivar a que sus raíces crezcan. Al sacarle la tierra y al moverlas y demás, estamos incentivando a que sus raíces crezcan. Entonces, toda la energía tu planta la va a poner en sus raíces, y si vos querés que genere follaje en la parte visible, lo que vas a tener que hacer es que si querés trasplantá al mismo tamaño a una un poquitito más grande, pero no mucho. Así, de esa forma, tu planta va a estar cómoda en las mismas condiciones prácticamente, quizás generando un poco más de raíces, pero no va a depositar toda su energía en el suelo, sino que la va a llevar a su follaje, a sus hojas, a sus flores. Va a depender también de la especie. Incluso hay plantas que les gusta mucho estar con poco espacio en esa maceta. Así que no pases tus plantas, no las trasplantes a macetas mucho más grandes de las que están. Mantener más o menos el tamaño, y quizás cada 6 meses podés revisar y chequear si esas plantas necesitan más espacio, sacándolas directamente de la maceta y viendo cómo están sus raíces. Esta es otra cuestión bastante común, que es que se arman maceteros, macetas y contenedores con plantas que no tienen nada que ver unas con otras. Por ejemplo, si yo pongo una planta que necesita mucho riego o humedad constante en su suelo en una maceta con un montón de suculentas, lo que voy a estar haciendo es, si riego mucho y voy a cumplir la necesidad de esa planta que necesita mucha agua, lo que voy a hacer es ahogar las suculentas. Y si me ocupo de la necesidad de las suculentas, voy a estar matando a la planta que necesita mucho riego. Entonces, lo ideal para generar macetas, arreglos y combinaciones de plantas es que primero piensen en sus necesidades de agua, de luz, de maceta, de espacio, ¿sí? De drenaje. Algunas plantas necesitan que el agua se retenga más, otras que se retenga menos. Entonces piensen primero en las necesidades de esas plantas y después piensen en qué uniones estaría bueno hacer. Y después piensen en lo estético. Es prácticamente lo mismo que el punto de a dónde ubico mi planta. Siempre pensar en las necesidades y no tanto en lo estético y en lo que queda lindo, porque terminan siendo objetos, las tratás como objetos y no son objetos, están vivas, verdes y hermosas. Bueno, otra cosa súper importante es no obsesionarse con el cuidado, ¿sí? No estés todo el tiempo pensando de que porque fertilizaste hoy, mañana tenés una hoja enorme. No te obsesiones con que si podaste hoy un filodendro, mañana va a estar lleno de brotes porque la poda incentiva a que haya nuevos brotes. No, tenele paciencia, dale tiempo a que esa planta se acostumbre a lo que le estás haciendo, y generalmente después de 2 semanas, 3 semanas, depende de lo que hagas, si fertilizás, a las 2-3 semanas ya empezás a ver como cambios, ya empezás a ver cómo tu planta empieza a brotar más, cómo cambia su color, a veces en menos tiempo incluso. Pero lo importante es no obsesionarse, hacer las cosas día a día, ir viendo cómo va evolucionando esa planta, darle lo que necesita, pero no estés todo el tiempo pensando, porque si no es como... se convierte en una tarea tediosa, y además de eso te frustras, porque a mí me ha pasado mucho que te preocupás mucho por un aspecto, que esta hojita, que aquello, que lo otro, que el humidificador, que fertilizar, y sin embargo después te encontrás con que tu planta o se le murió una hoja o se le secó la que estabas cuidando. Entonces eso te frustra y después es peor, y no disfrutás, porque esto es algo que está bueno hacer todos los días, cuidarlas, hablarles, mimarlas, limpiarlas. Así que te recomiendo eso, que no te obsesiones con el cuidado, hacelo de manera natural, anda aprendiendo, investigando,
y en base a eso te va a ir súper bien. Y por último, no te enojes con las especies. Esto es algo hiper, mega, archi común que escucho todo el tiempo, y es que tuve una felandra y se me secó, después tuve otra felandra y se me murió, y después no querés tener más afelandras porque se te murieron 2 afelandras y dijiste listo, estoy estigmatizado, se me van a morir todas las afelandras que tenga de acá en adelante, y nada que ver. No. Lo que hay que hacer es investigar, hay que leer, hay que buscar. Hay que preguntar a quienes consideren que tenga experiencia en esto, preguntar a cuentas de Instagram de cuidado de plantas, de venta de plantas, pueden consultarnos a nosotros en Plantascolog, pero no se enojen con las especies. Es importante encontrarle el punto clave a cada planta, encontrarle el punto del riego, de la temperatura, del lugar en que la tenés que poner en tu casa. Porque a veces te dicen, sí, ponela al lado de una ventana, pero vos al lado de una ventana tenés una estufa o tenés un horno pisero, no sé. Pero eso hace que tu planta no prospere y no va a prosperar porque estás tomando el consejo como a media. El consejo de poner al lado de una ventana se puede tomar de muchas formas, pero lo que yo traduzco cuando me dicen eso es luz indirecta, ¿sí? A menos que me digan sol directo, poner al lado de una ventana es darle luz indirecta. Y es lo que tienen que tomar ustedes. Si te dicen regala a menudo, en realidad lo que te están diciendo es no dejes que se seque tanto. No estar todos los días regándola porque así la vas a ahogar. Y así sucesivamente. Entonces, investiguen sobre esa especie, investiguen qué lugares de su casa son los mejores y en base a eso van a ver cómo mejoran con el trato de esa especie y con otras que son similares. Quizás tenés en tu casa otra planta que tiene la misma necesidad y sin embargo estás estigmatizando la felandra pues se te murieron 2. Y se te van a morir 3. Ahí cortamos. Pero bueno, esos fueron los 8 consejos que le puedo dar de lo que no hacer con sus plantas. Así que les invito a que nos sigan en Instagram como Plantascolog, se suscriban a este canal y dejen en comentarios a ver qué experiencias tuvieron ustedes, si les pasó algo con respecto a lo que ya estuvimos hablando, de alguna especie que no les va bien en su casa, de ubicarlas en lugares en donde no prosperan sus plantas. Pero bueno, eso fue todo. Les mando un abrazo, un codazo. Nos vemos en el próximo video. Chau.